presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Y polémica por las multas hay en todo el país, por las velocidades, por los montos, dónde están ubicados los radares. Esa es nacional, esa discusión. Incluso la otra discusión vinculada al pago de las mismas, si se puede pagar la patente por fuera del pago de las multas. Pero en Río Negro, en particular, en su capital Fray Ventos, la discusión pasaba por otro lado, o tenía otras características. Días pasados, el intendente de ese departamento, Omar Lafluf, anunció el cese del acuerdo con la empresa argentina que llevaba adelante este sistema. Hay una serie de cuestionamientos. Primero, la importación de los equipos. Luego, al tema de las multas en sí mismo. Y tercero, por cómo fue el funcionamiento, a través de una licitación abreviada que llevó adelante la intendencia de ese departamento. Y los cuestionamientos no llegaron exclusivamente desde el Frente Amplio, sino también desde el propio Partido Nacional, desde el propio partido donde el intendente es electo. Vamos a conocer un poco más, porque desde Montevideo apenas vimos algunos titulares, vamos a conocer un poco más de esa realidad. Estamos en comunicación con Fernando Quintana, que es edil departamental de Río Negro por el Partido Nacional, integrante de Espacio 40. Quintana, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Quintana, cuéntenos, el debate con respecto a las fotomultas, como se le ha dado en llamar allí en Río Negro, ¿cuándo comenzó? Bueno, el debate en sí inicia fuertemente ya por el mes de septiembre, pero ya en el mes de febrero del 2023 el Frente Amplio había presentado a nivel de la Junta Departamental un cuestionamiento, un pedido de informe, sería lo correcto, pero lo hizo a través del plenario, pidiendo conocer detalles del contrato, ¿sí? Ya ahí el Frente Amplio manifestaba algún interés justamente en lo que recién decía, el mecanismo de la licitación abreviada. Esto, vamos a decir, quedó quieta, es decir, la respuesta del Ejecutivo vino en ese momento, ya por el mes de marzo, aparentemente estaba tranquila la situación, pero comienza a tomar mayor fuerza cuando ya por el mes de agosto, septiembre, comienzan a aparecer las primeras multas, es decir, ya los primeros sancionados empiezan a verse, a sentirse incómodos más que nada por las sanciones que se le impartían. Allá en Río Negro se le dio a llamar el famoso cobro por pisar la raya blanca, ¿ah? Lo que vendría a ser invasión de la senda peatonal, el término jurídico. Bueno, pero popularmente la gente dice, bueno, me multaron porque pisé la raya blanca, no una línea blanca que está allí antes del semáforo de los cruces peatonales. Bueno, esa era una cantidad de gente importante, empezó a hacernos llegar, tanto a mí como a mi compañera de sector, a la escribana Marina Dufo, inquietudes sobre este tema, multas que tenían, bueno, que la gente entendía que no ameritaba, porque además, si bien estaban pisando la raya blanca o invadiendo la senda peatonal, en las veredas no había ningún peatón cruzando, entonces decían, me sancionan, pero en realidad no estoy estorbando, por así decirlo, al paso. Bueno, esto llevó a que nosotros en el mes de septiembre, junto a nuestra compañera de sector, planteáramos en la Junta justamente la necesidad de rever esta sanción. Entendíamos nosotros que no estaba, porque ¿qué pasa? Cuando se le multaba le ponía por el artículo 14 de la ordenanza de tránsito. El artículo 14 no reflejaba lo que la sanción estaba cobrando. Entonces, allí hicimos un planteo a nivel de la Junta. Esto terminó en que en el mes de septiembre mismo, allá por el 15 de septiembre, se dejaran de aplicar esa sanción. El Ejecutivo entendió que estaba bien y lo dejó de aplicar. Pero continuó la problemática, o sea, se incrementó porque comienzan a aparecer infracciones de tránsito por exceso de velocidad, y algunas de carácter irrisorio, podríamos decir. Fray Ventos es una ciudad pequeña, de 25.000 habitantes, y en algunos casos había infracciones de tránsito que eran por exceso de velocidad. Recuerdo una claramente que la más famosa es por circular a 138 kilómetros dentro de la ciudad. Sí. O sea, allí es cuando empieza a cuestionarse la fiabilidad de los equipos.
Y allí es donde entonces comienza toda una situación, comienzan a aparecer vehículos que tienen 25 infracciones, 11 infracciones, 15 infracciones, todas por exceso de velocidad, también con la particularidad que aún en una cámara o en un radar, por así decirlo, si bien se nos explicó que técnicamente no son radares, pero bueno, es la forma que todos lo claro. identificamos. En un radar estabas circulando a una velocidad normal y 5 cuadras más adelante donde hay otro radar ya iba a 80, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente se empezó a fastidiar, esa es la palabra, comenzamos a hacer una serie de planteos. En el mes de octubre reciente el Frente Amplio vuelve a hacer un planteo a nivel de la Junta, si bien el tema estaba en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental y de allí se estaba trabajando, pero se comienza a gestar un grupo de vecinos que se dio a llamar autoconvocados, que terminan planteando de manera más fuerte, incluso con algunas marchas, con entrevistas con el intendente, toda la problemática de lo que tiene que ver con la fiabilidad de los equipos, con la aplicación de las multas, y allí después aparecen otros temas que son el famoso tema de la importación, claro. Si también importados o fueron entregados de contrabando los equipos y demás. Vamos a ir por partes entonces, Quintana. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que da el intendente, la FLUF y su gobierno de por qué llevaron adelante este proceso mediante una licitación abreviada? Bueno, la explicación que el intendente dio hace unos días es, bueno, este sistema prácticamente se aplica en todo el país, creo que todos los departamentos hoy por hoy tienen este sistema, y la dificultad que él presentó es que la Intendencia de Río Negro no tenía dinero para invertir en la adquisición de los equipos y por lo tanto realiza una licitación abreviada en la que se logra que una empresa ponga los equipos además de brindar el servicio. Y de allí incluso también se desprende aquello de por qué la empresa en un principio tenía el 50% masiva de lo producido por el cobro de la fotomulta como parte de su pago. Ajá. Esto también fue cuestionado por nosotros en septiembre, eso también desembocó allá por el mes de septiembre que el intendente renegociara con la empresa y se fuera a un 30 masiva, bajara la empresa a un 30 masiva, lo que lleva a la empresa. Y bueno, en definitiva esas fueron las explicaciones, que fue este método el que mejor entendieron ellos que se podía aplicar. Ahora, Quintana, el intendente de la FLUF, en ocasión de presentarse ante la Junta de Río Negro días pasados y también públicamente, ha manifestado que tanto el RATU como la UNACEF fueron a controlar los equipos y que los equipos están, llamémosle, para que todo el mundo lo entienda, bien calibrados, que sería extraño que dieran esos resultados que a usted le ha llamado la atención, por ejemplo, de un auto andando en una ciudad de las dimensiones de Río Negro, de Fraiventos, perdón, a más de 130 kilómetros por hora. ¿Cómo se entiende eso entonces? Bueno, nosotros al momento, es decir, te explico cómo funciona. Cuando se pidió o se planteó la necesidad de controlar estos equipos, el LATU realiza las fiscalizaciones o las mediciones y el LATU remite la información a la empresa y es la empresa quien luego le pasa a la intendencia. Es decir, no es una... No fue directo entre el LATU y la intendencia. Directo, ahí va. No, es decir, si bien la que lo pidió fue la intendencia releva el informe y se lo manda a la empresa y la empresa es quien lo manda a la intendencia. Es decir, allí lo que se vio es que los equipos miden, en cierta forma lo que dice el dato es correctamente, o sea que funcionan bien. ¿Cuál es la dificultad? Que sí, la propia empresa, esto vamos a decir esto oficialmente porque oficialmente no ha tenido contacto con nosotros, pero por alguna charla informal que se ha tenido con algún integrante de la empresa, es que los equipos que ellos tienen no tienen la capacidad de medir dos autos o dos o más vehículos al mismo tiempo. Por lo tanto, si tú venís con tu vehículo a 20 y por el costado te pasa una moto a 140, cuando se dispara la foto, lo más probable es que te tome a ti y no a la moto. Y por lo tanto, la multa te la aplican a ti. Ese era parte de los cuestionamientos que incluso se hacía por las características de los equipos, que obviamente no son los adecuados. Todo este tema ahora, vamos a decir, acá podemos dividir en dos partes. Lo que tiene que ver el aspecto de importación o de contrabando, eso hoy está en la justicia por el grupo de autoconvocados. Deme un segundo, sobre eso le consulto más adelante, pero volvamos a lo anterior. Esta empresa Test Lights, que es la que proveyó los equipos a la Intendencia, ¿ya tiene otras instalaciones en Uruguay o es la primera inversión que hace?
Nosotros, por lo menos, de este sistema de control de tránsito por fotomulta, o por videovigilancia, como se le llame, creemos que no, o sea, tenemos entendido que no, que es en Río Negro o en Fraiventos en este caso. ¿Y por qué la Intendencia no fue a un proveedor de los que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que los tiene colocados en rutas nacionales, o intendencias como la de Montevideo y Canelones, que también lo tienen instalado dentro de sus ciudades? Sí, bueno, allí es un poco lo que explicó el intendente, lo que te decía hace un rato, la necesidad que ellos tenían de que la empresa proveedora pusiera además los equipos, porque la intendencia no podía comprarlo a los equipos. ¿Pero no le podía haber ofertado el mismo negocio a los otros operadores? Ahí ya directamente habría que preguntarle al intendente. Yo coincido contigo que seguramente con una licitación no abreviada, sino más grande, se podría ver, es decir, incluso nosotros mismos se lo explicábamos. Si uno ve los radares, por así decirle, ¿no? Los cinemómetros que están en las rutas nacionales o mismo en Montevideo, tienen tienen una cámara importante, tienen un sistema que uno se da cuenta, bueno, ahí hay un equipo. Ahora, si tú veías las cámaras en Fraiventos, era una cámara con una cosita chiquita abajo. Uno decía, bueno, ¿cómo funciona ese equipo? Bien, obviamente que nosotros no somos especialistas en eso. Claro. Pero sí, obviamente coincido contigo, se debería, incluso entendemos nosotros, en eso hemos sido críticos, haber generado un proceso licitatorio más amplio, para poder, de repente con las mismas condiciones, ¿no? La empresa la intendencia no tiene idea, bueno, que la empresa asuma el costo y obviamente que los porcentajes o los cánones que se pagan serían diferentes, como se hizo con esta empresa. Claro. Sí, ahora sí, yendo al otro punto de lo que usted manejaba, es el tema de la importación de los equipos. Desde algunos sectores en particular, desde el Frente Amplio, se ha manejado el hecho de que estos equipos están en infracción aduanera, o estarían en infracción aduanera. Estarían, sí. Bueno, nosotros allí, lo que a nosotros se nos informó, incluso por parte del propio intendente, es que la empresa tiene permisos para importar partes y armar, es decir, es fabricante y reparador. Por lo tanto, lo que la empresa aduciría es que ellos importaron las partes y armaron los equipos en Uruguay, o sea que los fabricaron ellos con partes. Pero en definitiva ahora será la justicia quien dirima si es así como la empresa lo expresa o si realmente se cometieron el delito de contrabando. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que la Intendencia, entre comillas, se asocia en una multa con un equipo que presuntamente está en infracción aduanera? Políticamente, ¿cómo lo evalúa usted? No, nosotros lo valoramos desde un primer momento, ya te digo, cuando presentamos el tema, negativamente. Es decir, no entendemos cómo uno puede ser ni siquiera socio igualitario, porque como te decía, en un principio el contrato era 50% más IVA para la empresa, ¿no? O sea, un volumen importante de prácticamente más de la mitad de la multa que te cobra iba para el particular. Nosotros lo veíamos altamente negativo, incluso, bueno, dentro de cuando nosotros realizamos la propuesta al intendente que planteamos, acá a ver si ordenamos. Nosotros creemos que el sistema fotomultas es bueno, pero que hay que aplicarlo bien, y por lo tanto lo que le planteamos en las últimas instancias, ya ahora por el mes de diciembre, cuando se generó la mayor polémica, es que diera de baja el contrato con Teslay, buscara los mecanismos legales o que enfrentara las sanciones de rescindir un contrato, pero que a la brevedad posible pudiera realizar una licitación bien hecha para seguir implementando el sistema de fotomulta, porque entendemos que es bueno y ordenado en definitiva el tránsito. Se critica por allí que no bajó la siniestralidad en definitiva, pero bueno, yo creo que el tránsito uno lo nota y lo percibe mucho más ordenado que antes. Pero que se den con mejores condiciones. Y en esa propuesta que le hicimos al Ejecutivo, justamente le decíamos que fueran mejores condiciones beneficiosas para el departamento, no para el particular. Incluso creemos que el 30% masiva también sigue siendo alto en lo que lleva un particular. Nosotros tenemos entendido que, por ejemplo, Montevideo, no sé si tiene un costo fijo mensual por mantenimiento y un canon, no sé si de un 4 o un 5% para el privado. Paysandú creo que tiene un 8% para el privado. Esos son más o menos algunos valores que pudimos averiguar en su momento. Entonces nosotros no entendíamos desde un principio por qué el 50 masiva y luego incluso que creemos que es insuficiente el 30 masiva. Es decir, debería de ser
mucho más beneficiosos para el departamento de Río Negro, porque en definitiva son recursos que vuelven a la intendencia a los propios vecinos, ¿no? Claro. En definitiva, indirectamente por. Y dentro de esos planteos que le hicimos al Ejecutivo fue que aquellas famosas sanciones por pisar la raya blanca, que se devolviera el 100% a los contribuyentes que fueron sancionados y que pagaron ya, aquellos que no han pagado que se les elimine la sanción, pero el que pagó que se busque los mecanismos para devolverle el dinero, porque entendemos que el Ejecutivo, a partir del 15 de septiembre, cuando deja de cobrar esa multa, o deja de sancionar por pisar la raya blanca, está reconociendo indirectamente o directamente que se estaba aplicando mal la normativa. Entonces, si hay un error de ese tipo, decimos, bueno, si se cobró mal, ahora hay que devolver. Busquemos los mecanismos. Nosotros lo que planteamos fuera que se devolvieran 4 ejercicios con créditos a favor de otros tributos, o del propio tributo patente, para no impactar en un presupuesto de un solo año. Claro. Es decir, una intendencia de Río Negro, una intendencia que es chica, imagínate, si tú tenés que sacar de tu presupuesto 20 millones de pesos, es un golpe fuerte para una intendencia chica, ¿no? Una última pregunta, Quintana, para cerrar la entrevista. ¿Cuántos de estos equipos fueron instalados en Fraiventos? En Fraiventos llegaron a haber 18, luego se fueron dando de baja y en el último tiempo quedaron 13. O sea, también era otro de los planteos que decimos, a ver, no recuerdo ahora con precisión, pero en Montevideo, no sé, si hay 35 en todo Montevideo, creo que es mucho, capaz que me excedo. Entonces nosotros hacíamos una cuenta en proporción, es decir, hay muchísimo más. Recordemos que Río Negro, Fraiventos específicamente, tiene 25.000 habitantes, o más o menos, ¿no? Es decir, y teníamos 18 radares. Es decir, Montevideo con 1,5 millones tenía el doble de radares. No había una lógica, pero que además otra de las críticas que hicimos, que también la hace el Frente Amplio, es que las cámaras no están colocadas en aquellos lugares donde se ha registrado históricamente altos índices de siniestralidad. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, en un principio te decía había 18, pero muchos de esas cámaras estaban en los semáforos, ¿no? Entonces nosotros lo que decíamos, bueno, pues si la explicación que el Ejecutivo, que el Intendente da, es que se pusieron esas cámaras para ordenar el tránsito, el semáforo es quien ordena el tránsito, la cámara está para sancionar. O sea que allí se pierde también el sentido y se pasaba a tener cámaras con un fin recaudador, no con un fin de ordenamiento del tránsito. Sí, cuando además la coparticipación de la multa era 50% para la intendencia y 50% para la empresa, ¿no? No, justamente. Allí fue donde se empezaron a dar de baja las primeras cámaras que se sacaron de los semáforos. Por eso primero bajaron de 18 a 15 y en el último tiempo bajaron a 13, que se sacaron otras más, las que estaban sobre rutas de acceso a Fraiventos. Fernando Quintana, edil departamental de Río Negro por el Partido Nacional, Espacio 40. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para ti y la audiencia.